Chingaza está a un 7% de llegar al día cero y por eso las medidas podrían agudizarse. Ayer estábamos con el huracán Milton, que seguimos obviamente monitoreando y les vamos a contar más detalles de lo que pasa con su llegada a la Florida, pero Bogotá está con sus niveles de los embalses en un 43.36%. Quiere decir que las lluvias que hemos visto, pocas, no están llegando a Chingaza y que acá tenemos un cimbronazo, como nos decía ayer nuestro experto, que hoy van pues le van a dar su reconocimiento en Stanford. El tema del cambio climático está aquí y mire ya cómo vamos en Bogotá. Estamos a punto de que nos anuncien medidas mucho más restrictivas. Sí, Camila, ya decía la gerente del acueducto, pues que estamos cerca de llegar a eso que han denominado el día cero o la hora cero, que es cuando el nivel del sistema Chingaza llegue al 36%, y pues creo que tenemos alertas por muchos lugares, por la Amazonía, como lo hablábamos ayer, por la falta o la escasez de agua aquí en Bogotá, por lo que está pasando con los huracanes, de 2 fuertes huracanes en menos de 2 semanas en la Florida, y pues creo que no llega en un mejor momento para darnos ese cimbronazo, pues la COP16 en Cali, ¿no? Exactamente, y por eso es que nos acompaña la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, quien es la que está a la cabeza de esa COP16, que claro que es muy importante para sentarnos a discutir y que más que Colombia sea el epicentro de esas discusiones que son fundamentales para la sobrevivencia de la especie humana. Ministra, mil gracias por estar con nosotros y bienvenida a Mañanas Blue. A ustedes muchas gracias, es un gran placer siempre estar aquí con ustedes. Y ya hablaremos, por supuesto, de la COP, pero como estábamos hablando de lo de Bogotá, y usted como ministra de Ambiente, pero además exconcejal de la ciudad, ministra, ¿cuál es la visión desde el gobierno nacional frente a esta situación de Bogotá que, como lo estábamos contando, pues dentro de poco puede terminar siendo crítica? Y esta ausencia de lluvias, pues obedece al cambio climático, pero también hay expertos que dicen, esta situación del agua en Bogotá, también hace falta la infraestructura que no se hizo. La visión y, digamos, la respuesta que hay frente a esto desde el gobierno nacional es ¿cuál? Bueno, primero decir que evidentemente no es esperar que llueve. Un poco en respuesta a una rueda de prensa que hicimos hace un mes alertando que el proceso sistemático de reducción del embalse de Chuza era no solamente preocupante, sino que podía llegar al 22% en diciembre. Y si entrábamos al 22% en diciembre, no hay cómo pasar la temporada seca del otro año, porque alertábamos que además, mientras va a haber lluvias en los Andes, es clarísimo, esto no es efecto del cambio climático. La Orinoquía solo tiene un periodo de lluvias, y ese periodo de lluvias es junio a agosto. Bueno, mayo a agosto. Es monomodal, no es como en los Andes, que llueve 2 veces al año y hay 2 temporadas de menos lluvias. En la Amazonía solo llueve en la Orinoquía solo llueve una temporada al año. Como Chuza depende de las lluvias de la Orinoquía, es clarísimo desde junio, que además tuvimos lluvias importantemente por debajo de lo normal, y julio también, y agosto también, julio un poquito mejor. Entonces ya sabíamos y sabemos que esta situación es absolutamente delicada porque no va a llover en la Orinoquía. Y eso es una verdad que está además dicha desde mayo, y dicha que podían haber las lluvias estado por debajo de lo normal. Entonces hubo un cambio del ciclo de razonamiento que mostró inmediatamente cómo en el momento en que precisamente las lluvias estaban por debajo, se subió la demanda. Y esa alerta la hicimos, y ahora lo que nos queda es bajar radicalmente la demanda en Bogotá. Es la única opción para tener agua y poder pasar los primeros 3 meses del año. ¿Qué pasa en Chuza? ¿Por qué esta situación? No se puede decir que es solamente un problema de la falta de una infraestructura. Es la realidad de un modelo insostenible del uso del agua en la sabana de Bogotá. Nosotros vivimos con una ilusión que esta región tenía agua. Nos dimos el lujo de contaminar toda la cuenca del río Bogotá, que hoy prácticamente en la zona de la cuenca media y baja, pues es prácticamente un río muerto. Y simultáneamente con el trasvase de cuenca de la Orinoquía, generamos una megapolis en la sabana de Bogotá sin consideración de las restricciones del agua, y que del agua no era de nuestra propia cuenca. Hoy se junta esa demanda
que hubo sin freno en el volteo de tierras de la sabana y la generación de un sector inmobiliario que iba por encima de los crecimientos de la población, o sea, más respondiendo a un mercado que a las necesidades reales de vivienda, se mezcla con la crisis climática, en donde ya sistemáticamente esa reducción de lluvia se ha visto por los últimos 3 años en Chingaza. Hay que decir que en el año 2023 ya tuvimos un primer año en donde la oferta de Chingaza estuvo por debajo de llenar el embalse para las necesidades de la ciudad. Luego el 24 y ahora va a venir el 25. Claro, ministra, digamos que ha habido como una especie de contrapunteo, no sé si llamarlo así concretamente, de la administración de Bogotá, del alcalde Carlos Fernando Galán, en varios temas, pero digamos que el tema del agua es uno que dice que el gobierno nacional pues está entrometiendo y que hay decisiones que toma el distrito y no debe tomar el ejecutivo. Yo le acabo de preguntar a usted cuál es la visión del gobierno nacional frente a ese tema del agua. Entiendo el diagnóstico y podría yo compartirlo, y ese es un diagnóstico estructural, pero como esto lo tenemos ya, o sea, en Bogotá estamos hoy en racionamiento, la situación el otro año va a ser compleja, Chingaza está a punto de llegar al punto cero, o al día crítico. En esa mesa de negociación en donde se sienta Nación, Alcaldía, miramos todos cómo vamos a sentarnos en la COP, en el mundo, miramos cómo hacemos para el tema de la biodiversidad. En el tema del agua, ¿la solución sería cuál? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ya? ¿Dejar de venderle agua en bloque a Cundinamarca? Pues no, porque igual tenemos gente que allá está viviendo y pues ya esas casas se construyeron y no vamos a dejar gente sin agua. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy? Mire, la emergencia, porque entonces estamos viendo un problema estructural, pero que si no lo abordamos ya también, pues va a seguir profundizándose. Ese es un tema. Pero entiendo también que estamos ya hoy frente a una emergencia concreta. El diagnóstico nuestro, que además ya hemos solicitado que se cite al distrito del acueducto, que hay que decir, no nos ha respondido los derechos. Ay, se me fue la ministra Susana Muhammad cuando me estaba diciendo que el acueducto no le está respondiendo los derechos de petición que seguramente les están mandando, porque, Lucas, aquí hay también pues unas tensiones entre gobierno nacional y gobierno distrital, porque por eso Carlos Fernando Galán está metido con otros alcaldes en esta reforma que quieren hacer para darle más autonomía a las regiones, porque sienten que acá se les están metiendo al rancho. Y sobre este tema del agua, en algún momento hace algunos meses, el alcalde pues lo mencionó. Y ahí hay, Camila, un tema importante. La semana pasada el presidente Gustavo Petro proponía, de cierta manera, sentarse junto con la alcaldía y decretar en Bogotá la situación de desastre. Esto para juntar los presupuestos distritales, nacionales y municipales, y junto con las acciones comunales, pues iniciar la contratación de algunos sistemas de recolección de aguas lluvias. Le responde el alcalde Galán y dice que sí, que pueden revisar esta idea, y yo creo, Camila, que eso es muy importante, y es el trabajo mancomunado que, por ejemplo, en Cali ha demostrado que funciona. Cuando ya se sentaron la alcaldía, la gobernación y el gobierno nacional a preparar la COP, pues ha funcionado, y de pronto dejarse los ataques. Lo que pasa es que pues en Bogotá hay distintos frentes, no solo el agua, pero yo creo que eso es importante, y pues está sobre la mesa ahora esa decretar la situación de desastre. Es que mire, como lo decíamos, para la COP estamos todos trabajando en conjunto, y ahí va a venir el mundo entero para decir ¿cómo protegemos la biodiversidad y qué tan importante es? Pues lo mismo deberíamos sentarnos ahí, sí, que aplique el acuerdo nacional, Lucas, que aplique el acuerdo nacional para la situación del agua en Bogotá, y que nos sentemos todos a mirar, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Nosotros los ciudadanos pues aportamos nuestro granito de arena, que espero que lo estemos haciendo todos, y es a no gastar agua. Esta mañana tuve yo furia con mi marido, y le voy a confesar, porque yo cierro el agua a cada rato, y él me decía, ¿pero por qué la tienes que cerrar? ¿Y por qué la tienes que cerrar? Y le dije, cuando no tengamos agua en el futuro, ahí me vas a agradecer que la esté cerrando, porque la gente todavía no es consciente. Y yo decía, ¿será que me estoy volviendo una neurótica con el tema del ahorro del agua? Pero cuando veo las noticias de lo de Chingaza, digo, no, tenemos que volvernos todos neuróticos con el ahorro del agua. Es que el día que no la tengamos, ese día sí es que vamos a sufrir, y ahí vamos a decir, si la hubiéramos cuidado, estaríamos en otra historia. Pues, Camila, como pasó en Montevideo también hace más o menos un año, que se acabó el agua potable, no había, y pues yo creo que ojalá no lleguemos a ese punto aquí en Bogotá, pero yo creo que
que sí es momento de que todos tengamos la conciencia de que no es momento de lavar fachadas, de que no es momento de lavar carros, de ojalá bañarse el tiempo más corto posible, de usar la ropa ojalá varias veces antes de meterlas a la lavadora, y pues no creo que usted sea neurótica, sino que pues nos está llegando como el golpe de realidad de que, como decía la ministra ahorita, pues tenemos la ilusión de que tal vez siempre íbamos a estar en una región con agua, y pues resulta que no, y con el agravante de que en Chingaza pues no está lloviendo. Ministra, nos quedamos cuando usted dijo que habían mandado unos derechos de petición al acueducto de Bogotá y que no se los habíamos respondido. No se los habían respondido al gobierno nacional. Ahí se cortó la comunicación. Unos derechos de petición para entender el fondo, igual con la CAR Cundinamarca, la Superintendencia de Servicios Públicos, la CRA, que son entidades que tienen competencias sobre el agua. Hemos venido haciendo un diagnóstico y tenemos ya una visión de la situación y unas medidas específicas. Hemos solicitado ayer en el Consejo de Ministros, y el presidente Petro lo propuso también, una reunión con el alcalde del acueducto para mostrar las modelaciones del gobierno nacional, cómo vemos el tema, y que ellos acordemos esas medidas. Y también está ya la propuesta del presidente, que se discutió la decisión ayer en el Consejo de Ministros de declarar desastre por la situación del agua en Bogotá, cosa que podamos mover presupuestos. Pero cuando usted me dice cómo respondemos en el corto plazo a la emergencia, eso va a tener una serie de medidas. Va a tener que haber, y ya se está estudiando con la CAR Cundinamarca, un corte a las concesiones de agua que se dan a otros sectores, porque hay que priorizar el consumo humano en el lado de la cuenca del río Bogotá, que es Tibitoc. Acuérdese que este es un sistema integrado. Tiene el sistema norte, que es la planta de Tibitoc, y varios embalses que vienen de la cuenca del Bogotá, y tiene Chuza, que viene el trasvase de la Orinoquía. Chuza da el 80%, 85% del agua de la ciudad, y el agregado norte el 15%. Lo que hay que hacer es bajar la demanda de Chuza y subir la demanda del agregado norte, pero hemos estado en sendas mesas con la CAR, que es el que tiene la concesión, y también ellos nos dicen que toca esperar esta temporada de lluvias que tenemos en la región andina para ver hasta dónde suben los embalses del agregado norte y poder regular. Como vamos, la situación implicaría bajar el consumo de Chingaza, que normalmente es más o menos de 11 metros cúbicos por segundo, bajarlo a 5 metros cúbicos por segundo, y subir el agregado norte más o menos a unos 8 metros cúbicos por segundo, pero eso va a depender también de esa capacidad. En este momento también sabemos que el acueducto no ha radicado en la CAR el aumento tienen que solicitar que se les aumente la concesión de agua para que esto sea posible, y la CAR tiene que regular también el agua de la cuenca Bogotá. Entonces, medidas: hay que bajar la demanda de Chuza, eso significa menos consumo. Hay que subir la del agregado norte, eso implica, dependiendo de la capacidad de agua, hay que bajar las concesiones que hay para otros usos, tratando de medir el impacto económico que se pueda dar en el lado del agregado norte. Y hay que empezar, pues ya debimos haber empezado hace mucho tiempo, la verdad, un proceso a fondo de reducción de la demanda, con el fin que tengamos la posibilidad de superar los meses de enero, febrero, marzo, y esperar que otra vez en abril empiece a recuperarse el Ministra. De la idea con la Organización Meteorológica Mundial. Precisamente ayer se miraba, el 30% de los ríos del mundo bajaron este año dramáticamente los caudales. Esto es un problema sistémico y global, causado por el cambio climático y estructural, que ya estamos viendo también aquí en nuestra cuenca del Orinoco y en la realidad del abastecimiento de agua de una ciudad tan importante como Bogotá. Y a partir de esa reunión conjunta y la declaratoria de desastres se tomará otras medidas. Yo quiero decir que respetamos la autonomía territorial de Bogotá, pero el gobierno nacional también tiene competencias. Las autoridades ambientales tenemos competencias, la Superintendencia de Servicios Públicos tiene competencias, y la CRA, que es quien regula y está ya sacando una norma para aumentar los cobros por consumo de agua en Bogotá, también tiene competencias, y el gobierno nacional no se puede quedar solamente mirando qué está pasando frente a una responsabilidad de una población de 9 millones de habitantes, sino que lo que hicimos fue activar nuestras competencias en el marco de las competencias que tenemos por ley, y en ningún momento precisamente hemos tomado medidas sobre Bogotá, pero sí es nuestra responsabilidad y mi responsabilidad como ministra de Ambiente alertar sobre la situación e ir mirando la situación y alertar, como lo hemos hecho, a los entes correspondientes y obviamente también al presidente de la República, que esperamos ya muy pronto pues ya trabajemos esa mesa. Pero lo que es cierto es que la decisión
en Bogotá pues ha sido tomada y está ya en curso de avanzar con eso, y obviamente antes de que salga la resolución pues trabajaremos con el alcalde Galán. Estamos teniendo problemas con el audio de la ministra. Vamos a ver si la podemos oír mejor, porque creo que se le va el audio, vuelve el audio, pero tenemos que irnos a hablar también con la ministra Susana Muhammad de la COP, Sebastián. Bueno, ahora sí vámonos a la COP16, empiezan 13 días. Le quería preguntar de toda la variedad pues de temas, de expertos, de cosas importantes y de retos que hay. Quisiera si puede hacer el ejercicio de elegir un hito, una conclusión con el que quiere que se cierre, que tanto expertos como gobiernos apoyen a Colombia, como una bandera al final de esa COP16 que se pueda enterrar después del Congreso. Bueno, yo se lo resumiría en 3 hitos. El primero es que se establezca políticamente que la biodiversidad es tan importante y complementario e indispensable su cuidado como la transición energética y la descarbonización. Y eso tiene que reflejarse en las decisiones políticas y financieras. El segundo es que se reconozca en el mundo que esta fue la COP de la gente y que la participación del conocimiento ancestral, tradicional, las comunidades, los científicos, la voz de los científicos, los actores sociales, la movilización de todo el gobierno y toda la sociedad es fundamental. Que esto de cuidar la biodiversidad no es un problema de los ministros de Ambiente, sino de toda la sociedad que influye en la economía, en todos los actores. Y lo tercero, que esa coalición Paz con la Naturaleza, esa coalición mundial, multiactor, sea una movilización ciudadana que visibilice todas aquellas personas en todo el mundo que ya han cambiado, que ya tienen propuestas para vivir en paz con la naturaleza, y que ojalá a partir de la COP16 sea como un banderazo político que permita que esa movilización en todo el mundo influya fuertemente en el cambio de la forma en que vivimos con el planeta. Claro, ministra, pero sobre el tema de la preservación de la biodiversidad, ¿las naciones participantes en la COP van a firmar un documento? Bueno, entonces estos son los 3 objetivos políticos de Colombia como anfitrión, y está en el proceso de la narrativa política, de la movilización política. Ahora, hay 4 objetivos de la negociación de Naciones Unidas, la negociación entre los estados, 4 resultados que quisiéramos ver de esa negociación. El primero es que se apruebe el fondo para repartir los beneficios justamente del uso de los recursos genéticos que están en bases de datos digitales. Para explicar un poco, hay recursos genéticos, segmentos de ADN de la biodiversidad en bases de datos que la industria utiliza para hacer productos, investigación científica, sacar innovaciones, la industria farmacéutica, la industria cosmética, la industria de alimentos. Pero la pregunta es si se está pagando justamente a los países que tienen la biodiversidad por eso, y uno de los puntos de negociación es establecer un mecanismo y un fondo que le pone una contribución a esas empresas para que esa plata vaya a los países que tienen la biodiversidad. Ese es un punto que quisiéramos ver aprobado. El segundo es que los países aprueben el plan de trabajo de pueblos indígenas y comunidades locales. Este plan de trabajo en el marco de la convención, si es aprobado, significa que tenemos un consenso mundial de la importancia de estas comunidades, y esto los empodera financiera y políticamente. El tercer punto es un acuerdo de financiamiento que incluya diferentes fuentes de financiación, incluido el canje de deuda por naturaleza y acción climática. ¿Esto cómo se va a representar en concreto? Y es uno de los puntos más álgidos de discusión, que podamos llegar a un acuerdo, que iniciamos un proceso de negociación entre los países, intergubernamental, oficial, para que muchas innovaciones y mecanismos que están hoy proponiendo muchos países, incluyendo Colombia, sean incluidos en un proceso de paquete de financiamiento más ambicioso de lo que tenemos hoy. Y cuarto, las medidas para el cumplimiento de las 23 metas para cuidar la biodiversidad que se aprobaron en la COP15. Son 23 metas al 2030 que todos los países deben cumplir, deben presentar en esta COP sus planes, y tenemos que generar la capacidad de implementación. Entonces va a haber una evaluación
sobre cómo vamos con esas metas y una ruta de trabajo para el cumplimiento desde la convención. Esos son los 4 temas priorizados de 35 ítems de negociación en la cual todos los países estarán en el proceso de negociación internacional en la COP16. Ministra, sin duda es una reunión muy importante para el planeta, para la biodiversidad y para la vida en ella. Sin embargo, cuando uno le pregunta a muchas personas si saben qué es, han escuchado algo de la COP, pero no tienen claro qué es, cómo funciona lo que estamos tratando de hacer aquí, y otras personas con las que yo he hablado pues creen que simplemente es una reunión burocrática, una más de las que se dan en el mundo, donde personas de corbata pues van a negociar o a hablar o hacer relaciones públicas. ¿Cuál es la diferencia o qué le podemos decir a las personas? Es decir, estas metas, por ejemplo, las metas Aichi que eran a 2020, que realmente, es decir, ¿cuál va a ser la diferencia en esta más allá del papel? Es decir, ¿cómo pasamos del dicho al hecho? Total, ese es el punto de esta COP, porque precisamente yo creo que hay una diferencia entre las metas del marco Kunming-Montreal y de las de Aichi. Las de Kunming-Montreal son medibles, son metas muy concretas. Por ejemplo, 30% de todas las áreas terrestres de todo el planeta bajo sistemas de conservación y modalidades de protección, igual que las áreas marinas. Por ejemplo, toda la meta que tiene que ver con eliminar los subsidios que entregan los gobiernos a industrias que afectan la biodiversidad. Entonces, son metas muy concretas que precisamente parte de las decisiones de la COP es generar un marco de transparencia y medición que le permita a la ciudadanía de todo el mundo hacer seguimiento a sus gobiernos en el cumplimiento de estas metas. Otra diferencia que me parece que es muy importante es el momento histórico que estamos viviendo y el entendimiento que esta pérdida de biodiversidad tiene una repercusión inmensa hoy ya en concreto en nuestras vidas. Por ejemplo, la pérdida del ecosistema de páramo está generando hoy crisis de agua en muchos lugares de Colombia. Tenemos que cuidar y recuperar el páramo y hay muchísima más conciencia ciudadana. Y creo que la COP16 de Colombia sí puede marcar un hito en el principio de que esto no es un problema de los ministros de ambiente. Allá ese cuidado de los pajaritos, la naturaleza, los árboles, es un problema de los ministerios de ambiente. Lo que quiere manifestar la COP16 es que es un problema de toda la sociedad. Y creo que la convocatoria hasta este momento ha sido un éxito en el interés que ha despertado tanto en los actores económicos como los actores sociales y políticos para una conversación de fondo. Yo quisiera decir que si bien estos mecanismos, que es el único mecanismo donde todos los gobiernos, estos no son señores de corbata, son los gobiernos que representan los países, se reúnen oficialmente a tomar decisiones sobre este tema, si bien muchas veces las decisiones no tienen la escala de la necesidad y la crisis, es el mecanismo que tenemos donde puede haber una concertación mundial de los gobiernos. No hay otro mecanismo. Es imperfecto, sí. Y tiene que ser, y no es la única salida, por eso Colombia está llamando a una movilización, y la movilización tiene que ser de todos los sectores. Hemos puesto mucha energía, mucha fe, mucho trabajo para lograr que esta COP en Colombia cambie el sentido de estas cumbres en alguna proporción. Tampoco somos ilusos que tenemos la capacidad de cambiarlo todo, pero sí la percepción y la conciencia de lo que hay que hacer y que además de los resultados de negociación, que hay algo muy interesante, no hay decisión que no se tome por consenso. Cuando se toma una decisión, son más de 190 países del mundo que están respaldando esa decisión. Pero que además las alianzas, las plataformas, los diálogos, la corroboración de la realidad de lo que estamos viviendo, el aprendizaje, el conocimiento, que genere la interacción de todos estos actores, genere muchas iniciativas y sobre todo para un país como Colombia, una gran plataforma de acción y participación a cambios importantes en nuestra economía y en nuestro ordenamiento territorial. Ministra Mohammad, y esto que usted está diciendo, pues obviamente también obedece a ese trabajo que están haciendo ustedes desde el Ministerio de Medio Ambiente. Por eso, comentarios como el que hizo nuestro colega Luis Carlos Vélez en la FM, en donde pues habló de la COP demeritando que eso pudiera ser importante para el mundo, pues suscitó reacciones de varios sectores, incluido el gobierno nacional, en donde el canciller pues a través de su cuenta de X dijo que ese tipo de reacciones no se podían tener desde los medios de comunicación, y así lo consideraron los jefes del señor Vélez, a quien retiraron
o pues hubo la salida de su cargo. Hay quienes están diciendo, y yo no sé si un poco en las reacciones de Luis Carlos, que es nuestro colega, pues manifestó que pudo haber algún tipo de mensaje directo desde el gobierno nacional hacia RCN por sus declaraciones. Y se lo pregunto, ministra, ¿eso es así? ¿O no hubo pues ninguna comunicación nosotros nos manifestamos sobre eso públicamente? Pues obviamente el gobierno está en desacuerdo con esa apreciación, porque además no es solo el debate es válido. Inclusive va a haber una COP divergente, que gente que no está de acuerdo de la COP va a organizar, y somos absolutamente respetuosos de la divergencia. Es la falta de respeto a diferentes actores y sobre todo la banalidad en ese manejo, y eso porque esto es un propósito de Estado y de sociedad, y es un propósito que vale la pena. Va a haber no crean que va a ser la prensa solo nacional, esto va a tener los ojos de todo el mundo sobre si la COP va a ser exitosa, si no va a ser exitosa, va a tener los ojos de todo el mundo sobre Colombia, la prensa internacional está absolutamente atenta. Entonces descalificar que esto no es un evento de la trascendencia que tiene de forma irrespetuosa, pues sí acredita un llamado, y yo tengo que decirlo, nosotros nos comunicamos con RCN y pusimos nuestra en desacuerdo, pero eso no implica nada más, y no solamente lo hicimos en llamada, lo hicimos también públicamente, explicando además y generando la pedagogía de la realidad. Y no es que no se pueda criticar la COP, porque estamos en una democracia, sino que no podemos tal vez, no sé a partir de qué motivaciones, generar unas dudas que no son reales frente a algo que yo creo que hemos logrado, y eso no estoy hablando del gobierno, sino que hemos despertado algo que seguramente estaba ahí, la COP dio la oportunidad de despertar, que es un propósito colectivo y conjunto, con las diferencias políticas, democráticas, inclusive de los diferentes sectores, y con las conclusiones múltiples que van a haber, que este es un momento de unirnos como país, porque es una oportunidad increíble de visibilizarnos como país ante el mundo, y hay una conciencia, no es algo que el gobierno haya creado, es algo que la gente decidió en muchos sectores, que es importante que salga bien, que esto nos va a abrir oportunidades de todo tipo. Yo le quiero decir que esta COP tiene más solicitud de acreditaciones del sector privado colombiano que todas las acreditaciones que se entregaron a nivel mundial para la COP 15. El interés que ha suscitado esto es impresionante, entonces creo que es una oportunidad y una posibilidad. Y bueno, yo la verdad nosotros hicimos una manifestación pública sobre ese debate, lo hicimos de forma muy respetuosa, además utilizando esa oportunidad de debate como una oportunidad pedagógica, y lo seguiremos haciendo, pero yo de verdad espero, y todos esperamos, que en el marco democrático, además porque también tenemos un compromiso, nosotros no vamos a maquillar la realidad ambiental de Colombia. Esto no es para ponernos como modelo ambiental, porque no lo somos, porque estamos en un camino muy difícil, pero sí es una oportunidad de poner los debates álgidos y ver nuestras potencialidades y cómo podemos avanzar en ellas, y de verdad posicionarnos ante el mundo de forma positiva, pero además diciendo las cosas como son y las complejidades y las dificultades de esta transición, y esperamos que esos debates democráticos nos abran caminos y posibilidades que no teníamos antes de la COP. Yo sí quiero esa es mi aspiración, la del gobierno, la del equipo, que haya un momento de valoración de la biodiversidad en este país antes de la COP, y que después de la COP, como una hormiguita por todos lados, este tema de la biodiversidad ya tenga otra connotación, otra trascendencia para todos los sectores, porque la verdad es nuestro activo, y es el activo de todos y todas. Es nuestro activo más importante en este siglo XXI. Yo sí creo que en medio de la polarización y la divergencia, este tema de la COP y el tema medioambiental pues nos está uniendo a todos, porque finalmente pues el cambio climático le toca a cualquiera, sin importar cuáles sean sus posiciones políticas. Y por eso agradeciéndole enormemente, ministra, su tiempo, su pedagogía, felicitándola, porque yo sé cómo se ha echado usted esto al hombro y creo que Colombia va a quedar muy bien internacionalmente. Le hago una última pregunta, y es que la semana pasada estuve yo en Cartagena y escuché al expresidente, bueno, él fue presidente del Senado hace mucho tiempo, pero al senador José David Name en un panel que hubo en el foro de gas y energía en Cartagena. Y él dijo, yo me imagino que a usted le contaron lo que él dijo, pero pues yo se lo repito para hacerle la pregunta. Y él dijo,
La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, apenas termine la COP16, va a renunciar porque va a empezar su campaña presidencial. Eso lo dijo el jueves de la semana pasada el senador Name allá en Cartagena. Yo le pregunto, ¿eso es verdad, ministra? No, no es verdad. No hay decisiones para nada al respecto. Yo ahorita estoy hasta el techo y muy preocupada realmente por ser una buena presidenta de la COP16 y que esto salga a full. Tenemos un gran compromiso con las regiones, con el presidente Petro, con sacar adelante este gobierno y por ahora esa es la prioridad. Entonces, pues no es verdad, no puedo confirmar eso. Ah, bueno, pues yo le agradezco mucho su sinceridad. Mil gracias por atendernos, mucha suerte y nos vemos allá en Cali, porque allá claramente vamos a estar reportando de cada una de esas cosas para que, como usted dijo en alguna vez, que no dejemos que simplemente la COP nos pase, sino que la COP nos deje muchas cosas como país para el futuro. Un saludo especial y mil gracias por su paciencia. A ti, Camila, con mucho gusto y aquí ya con teléfono en mano y todo, pero lo logramos. Un abrazo. Yo sé que sí. Un abrazo grande.